esta vez vamos a hablar de gineceo, particularmente la placentación. Dijimos que el gineceo es la parte femenina de la flor, está formado por carpelos, cuyas partes son estigma, estilo y ovario. Vamos a ver particularmente el ovario, y del estigma podemos decir que se dividen en grandes grupos, estigmas secos y húmedos. Eso va a depender de cada especie, ¿no? Y de la forma en que se encuentra. Hablamos también de la fusión de estos verticilos y dijimos que este gineceo podía ser gamocarpelar, si se encontraban fusionados, o dialicarpelar, si se encontraban libres. El tema de la posición del ovario súpero y ovario ínfero. Si el gineceo es súpero, la flor es hipógina, o sea, la parte se encuentra en la parte superior del receptáculo y van a estar el resto de los verticilos insertados por debajo del mismo. Ven que tenemos el gineceo súpero y las piezas salen por debajo. Bien, por eso la flor es hipógina. El gineceo súpero, la flor hipógina. Cambio el ovario ínfero, que se encuentra soldado al receptáculo, el verticilo se insertan por encima de este. Entonces tenemos el gineceo ínfero y la flor es epígina, es por arriba. Las piezas florales, tanto el cáliz como la corola, y el androceo nacen por encima de ella. El ovario está formado por carpelos. Según el número de carpelos, el ovario puede ser unicarpelar, bicarpelar, tricarpelar, pluricarpelar. La cavidad del ovario se llama lóculo. De la misma manera, según el número de lóculos, el ovario se designa unicarpelar, bicarpelar, tricarpelar, pluricarpelar. Un ovario unicarpelar tiene un solo lóculo. Ovario unicarpelar, o sea, un solo carpelo y un solo lóculo. Pero en un ovario gamocarpelar, el número de lóculos está relacionado con la manera en cómo se unen los carpelos entre sí. Piensen, un ovario donde se fusionan los carpelos va a depender del número de lóculos y cómo se relacionan. Si se unen por sus márgenes, el ovario va a ser unilocular. O sea, ya esto nos está diciendo que si tenemos placentación marginal, el ovario es unilocular. Si cada carpelo se cierra, se une entre sí lateralmente por su cara externa y de esa manera se forma el ovario plurilocular. Acá tenemos ejemplos de un ovario unilocular, bilocular, trilocular o plurilocular. Entonces, vamos a resumir. Tenemos gineceo formado por un solo carpelo, unicarpelar. Por varios carpelos, pluricarpelar. A su vez, si este gineceo pluricarpelar, los carpelos están separados, va a ser dialicarpelar. Si se encuentran unidos los carpelos, va a ser gamocarpelar. Si es una sola cavidad de carpelos unidos, forman unilocular. O si generalmente hay varias cavidades, es plurilocular. Generalmente unilocular va a ser marginal y plurilocular puede ser axilar. La placentación es la disposición de los óvulos en el ovario. ¿Qué pasa? Los óvulos se sitúan en los bordes de los carpelos en una zona llamada placenta. O sea, los óvulos se encuentran ubicados en la placenta. Y el tipo de placentación va a ser la disposición de cómo están esos óvulos ubicados en el ovario. Tenemos marginal, parietal, axilar, central, basal, apical y laminar, que no es muy común. La placentación apical tenemos cuando las placentas se disponen en la parte superior, o sea, ven que el óvulo está ubicado en la parte superior, el eje central de un gineceo pluricarpelar sin carpos. Por ejemplo, la familia de las lauráceas ocurre este tipo de placentación, entre otras.
Placentación basal opuesta a la apical. Fíjense que en la apical la placenta se dispone en la parte superior del eje central. Acá está en la parte inferior del eje central, o sea, en la base del ovario. La placentación basal se da en un gineceo pluricarpelar. Si es unilocular, contiene un óvulo que nace en el centro basal de la cavidad. Poligonáceas que no podían ser compuestas son los casos más comunes, ¿no? Como les decía antes, placentación basal, unilocular. Placentación parietal. Cuando la placenta se hallan en las paredes del ovario, ven que están como los carpelos están sobre las paredes de cada carpelo, y dice así. Ocurre en el gineceo formado por dos o más carpelos soldados por sus bordes formando una sola cavidad. Ven que en los bordes de dos carpelos formando una sola cavidad. Parietal viene de pared. ¿Sí? Piénsenlo así. Esto se encuentra, bueno, en el zapallo, en la pasiflora, en la pasionaria, en las orquídeas, pensamientos, tiene este tipo de placentación. Placentación central se da cuando las placentas se encuentran en el eje de un ovario unilocular, o sea, en el centro, formando una columna central, como ocurre en el caso del kiwi. El gineceo unilocular, formado por dos o más carpelos unidos, y los óvulos están fijos sobre una columna central. Por ejemplo, las prímulas, hay muchos casos de placentación central. Placentación marginal, cuando las placentas se encuentran en el borde de los carpelos, o sea, en los márgenes, como son las chauchas, es propia del gineceo unicarpelar, o sea, todas las leguminosas, o también se da en pluricarpelar diadicarpelar en las magnoliáceas y las ranunculáceas. Cada carpelo tiene una sola placentación y corresponde a la zona de soldadura de la hoja carpelar, ¿no? Puede ser, lo más común es que se den en este tipo de casos, o en las magnoliáceas también tienen placentación marginal. Placentación axilar, cuando las placentas se disponen en el eje central de un gineceo pluricarpelar. El gineceo está formado por dos o más carpelos soldados en que cada uno lleva la placenta en el ángulo central. ¿Sí? Por ejemplo, el ágave, el citrus, el pimiento tienen este tipo de placentación. Entonces, esto nos va a dar pauta a la hora de generalmente hacer el diagrama y la fórmula floral para ubicar los tipos de placentaciones. ¿Sí? Esto es todo por hoy.